Muy buenas a todos, estamos ya en directo para hablar hoy con mi compañero Pablo y posteriormente contaremos también con Jorge de las diferentes crisis políticas que se están viviendo en Europa, de las últimas elecciones. Así que os animamos a todos a que nos hagáis preguntas y a que nos vayáis diciendo qué temas os van interesando más para ir cambiando. En principio, los más importantes de esta semana está siendo la inestabilidad que se puede estar desatando en Italia. También vamos a tener que tocar las elecciones de la República Checa, del cual acabamos de sacar un artículo muy importante porque puede dar un cambio significativo a la política checa como uno de los países de Visegrado, lo veremos luego. También la dimisión del canciller austriaco Sebastian Kurz, que tiene unas implicaciones bastante fuertes dentro de su país por las distintas crisis políticas que vienen detrás. Y bueno, hay otros países que también tienen sus propias crisis políticas, como pueda ser los Países Bajos, que todavía no han formado gobierno, Rumanía, que acaba de perder a su gobierno y están buscando otro. Y bueno, pues como digo, lo iremos viendo. Uno de los temas también más candentes en Europa ahora mismo es el de Polonia, que ya lo habréis escuchado más. Sale en la prensa generalista y es porque realmente corre ese riesgo de salir del ordenamiento jurídico, como se ha hablado, pero bueno, lo analizaremos y veremos las posibilidades que hay. Así que bueno, pues podemos empezar por alguno de Igual estos. podemos empezar por... A ver, yo, por ejemplo, de Rumanía, si quieres comentarlo, porque yo no tengo ni idea. O sea, que si quieres darle una pasada rápida y luego ya hablamos de los demás. Mira, ya tenemos una suscripción. Gracias para Ok, Antonio. muchas gracias, Antonio. Sí. Que si Vale, quieres eso. comentar rápidamente lo de Sí. Rumanía, porque es que yo es algún tema que no Es que controlo nada. Rumanía es un país donde hay muchísima inestabilidad desde 2019, la verdad. Entonces, bueno, pues lo cuento un poco. Después de la caída del gobierno socialdemócrata por una moción, bueno, no son mociones de censura porque no son constructivas, sino que son mociones de no confianza, el presidente desde entonces, que es Klaus Iohannis, ha ido proponiendo a varios candidatos. Y bueno, es del mismo partido de los conservadores, pero los socialdemócratas volvieron a ganar las elecciones el año pasado. Aún así, no fue suficiente para que formaran una mayoría. Y el gobierno conservador de Ludovic Orbán consiguió mantener el gobierno durante 2020, a pesar de que perdió el gobierno parcialmente en marzo por una moción de confianza, lo recuperó en abril por una emergencia del COVID, se le volvió a hacer otro intento de moción en verano y ahí lo consiguió mantener porque los socialdemócratas eran un desastre y no consiguieron ni siquiera que hubiera el quórum necesario, pero tenían probablemente números. Hubo una crisis interna en los socialdemócratas. Ya en 2019 había caído el gobierno de Viorica Dancila por corrupción y escándalos, es decir, fatal. Los socialdemócratas, a pesar de ser primera fuerza, no conseguían mover a los conservadores. Y ahora, después de que cayera Ludovic Orbán y las siguientes elecciones, se produjo una crisis en la cual llegó al gobierno Florin Chitu, que es el que ha sido primer ministro hasta ahora mismo, hasta hace unos días, y Florin Chitu ha caído también ante, bueno, pues una ruptura de su coalición. Ha estado gobernando con los liberales y con la minoría húngara. Con la minoría húngara, que has tenido un problema bueno, bastante importante porque durante este año en el que gobernaba Ludovic Orbán, ya respondiendo al chat, no tiene nada que ver con Víctor Orbán, aunque sí que ha habido cierto acercamiento de Rumanía a posturas de los países del este. Bueno, pues se rompió la coalición. El primer ministro Florin Chitu expulsó a algunos ministros, el de Justicia, si no me equivoco, lo hemos publicado en Twitter, y de hecho ha dicho que tendría que haberles despedido antes porque eran incompetentes. Bueno, se ha montado una importante. Y como digo, la minoría húngara ha sido protagonista de la política de Rumanía durante este año pasado porque propusieron una ley de autonomía para Rumanía que consiguió prosperar por la incompetencia del resto de parlamentarios. Como digo, no conseguían ir a las sesiones para rechazar esa ley, entonces se aprobó automáticamente y tuvieron que rechazarla en el Senado. Se acusó a la minoría húngara de estar aliándose con los socialdemócratas para entregar el territorio a Hungría, a Víctor Orbán, que durante aquella época estuvo muy encendido cuando subía mapas donde metía a Transilvania en el territorio húngaro. Y bueno, pues al final, con quien ha acabado gobernando precisamente la minoría húngara es con los conservadores, así que aquellas acusaciones no tenían mucho sentido.
Y lo último es eso, que ha caído el gobierno conservador y ahora bueno, pues están buscando a ver quién puede ocuparlo. La sorpresa es que el presidente Klaus Iohannis ha propuesto un liberal. Y es la primera vez, ya digo, desde 2016 por lo menos, llevan gobernando socialdemócratas, que anteriormente también, pero los socialdemócratas y los conservadores. Y sería la primera vez que una tercera fuerza, como es los liberales, podrían gobernar. A falta ver quién consigue la mayoría en la Cámara, porque no hay una coalición que consiga mayorías. Es más o menos todo lo que ha pasado, pero como digo, da para muchos años de crisis. Vale. No sé si tienes alguna pregunta del tema, pues que Alejandro nos la responda, porque yo, como he dicho, no tengo mucha idea. Así que no puedo aportar. Si queréis, ahora pasamos a lo de Austria. O sea, vamos a hacer un repaso rápido. Luego, pues si queréis que nos detengamos en algún asunto, pues nos detenemos. Sí. Bueno, a ver, lo de Austria, lo importante es que, bueno, que ha dimitido el canciller Sebastian Kurz, que además es una de las figuras más importantes de los conservadores europeos. De hecho, diría que es la más importante, o era la más importante, ahora con la salida de Merkel y que haya ganado las elecciones Olaf Scholz en Alemania. Y bueno, esto es debido a que se ha destapado un caso de corrupción en el que creo que fue en 2019, las elecciones, sí, el 2019, creo que recordar, o 2018. Kurz lo que hizo fue dar, creo que era 1,5 millones de euros a un medio para que hiciese encuestas afines a él, básicamente, a sus resultados. Y bueno, eso es lo que se ha destapado. En principio, Kurz no iba a dimitir, pero han sido varios días de presión bastante fuerte en el país y ha acabado dimitiendo, pero aunque ha dicho que va a esperar la sentencia o que a ver qué dicen los tribunales, que si le declaran, ¿cómo se dice?, inocente, pues que él va a volver a la política, ¿sabes? Y ahora creo que el que ha tomado el cargo de canciller de Austria es el vicecanciller, que era el ministro de Exteriores. Y bueno, que es otra víctima más de la Convención Nacional del PP, después de Vargas Llosa, de Sarkozy, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pastrana. Y Pastrana, y bueno, sí, y varios. Que bueno, aquí es que lo importante, como he dicho, yo creo que aparte del hecho de que, bueno, de hecho, mira, puedo comentar rápidamente una encuesta que acabo de ver, que es que han sacado una encuesta sobre cómo está Austria, que los conservadores han perdido 9 puntos. En la nueva encuesta ya los han ganado 3 los socialdemócratas. Así que bueno, que ha perdido bastante. Al parecer, esta dimisión de Kurz ha hecho perder bastante a los conservadores. Hay que decir, por ejemplo, que los conservadores austríacos gobiernan en coalición con los verdes y que ya se cayó el último gobierno. Creo que era con un partido de derechas más populista de derechas, euroescéptico, que es FPO, ¿no? Creo que recordar. Sí, es Que fue FPO. Y por sí otro caso que de era corrupción. bastante un partido que consideran de extrema derecha realmente. O sea, yo creo que estaba bastante extendido. Hubo bastantes críticas ahora porque los socialdemócratas han dicho que estaban dispuestos a negociar con la extrema derecha para evitar elecciones anticipadas. Bueno, pues creo que fue en 2019 cuando rompieron gobierno Kurz con ellos, porque era por otro caso de corrupción. Creo que era por lazos con Rusia, algo así, no lo sé. Sí, era un oligarca ruso, creo, el que se habían destapado que quería financiar la campaña electoral o comprar un medio de comunicación para que hiciera propaganda a favor del partido, el FPO de extrema derecha, a cambio de que el gobierno austríaco les diera concesiones públicas. Así que bastante sonado. Y eso, bueno, que para mí lo más importante es el tema de Kurz en el sentido de europeo, porque es que, como he dicho, los conservadores europeos quedan muy tocados, los populares, después de esto. Porque ahora es ¿qué líderes les quedan así fuertes? Porque Orbán, que no sé si ya no forma parte del Partido Popular Europeo. España, pues eso, pues está gobernando Pedro Sánchez, Portugal Nada, no, socialdemócratas, les Francia queda, liberales, creo que era Alemania. Mitsotakis, el peso más fuerte que tenían, Mitsotakis. Mitsotakis, sí, Mitsotakis digamos que ahora mismo es la figura más fuerte, pero sí, compararlo antes que estaba Merkel, Kurz, incluso Rajoy. Sí, sí, Rajoy Bueno, pues sí, tenía al final era otra figura, ¿sabes? Luego, en los nórdicos, todos socialdemócratas. Los oligarcas rusos se mueven sin permiso de Putin. Hombre, sí, habrá algunos que sí, algunos que no. En general los tiene bastante cogidos por la correa a Putin, a los oligarcas. En general. Y en Italia, claro, en Italia está gobernando, pues eso, el mix este de partidos.
Hay de todo también lo de Rusia, porque hay algunos oligarcas que de hecho huían de Rusia para evadir impuestos, para todas estas cosas, entonces pues tienen sus intereses en Europa, pero bueno, hay de todo. Ujú. Y que eso, que más allá de eso, que a ver qué pasa con Austria, no sé cuándo hay elecciones, no sé si en un año o dos, imagino, y a Claro, ver pero si han Kurz se intentado puede presentar. evitar que se adelanten las elecciones precisamente quitando a Kurz. La amenaza de los verdes era que Sebastián Kurz tenía que dimitir o la coalición se rompía. ¿Y qué han hecho? Pues primero el partido dio todo su apoyo a Sebastián Kurz y posteriormente él acabó dimitiendo para evitar ese adelanto electoral, esa crisis que pudiera quitarles el gobierno y poner a otro perfil, que es el que tú has comentado, el del ministro de Exteriores, ¿no? Sí, está el ministro de Exteriores, pero vamos, quiere decir que el partido queda muy debilitado porque Sebastián Kurz es una figura muy importante, tanto en el país como en Europa. O sea, quiere decir que, bueno, de hecho, es que se quedan, el Partido Popular Europeo se queda muy debilitado después de esto. Sí, Oligarca y rusos siempre van juntos. no, si os interesa, de hecho, en Ucrania se ha aprobado una ley muy importante para el control y, de hecho, hacer un listado incluso de lo que es un oligarca, quién es un oligarca ucraniano y qué negocios tiene con el Estado. Así que no es exclusivamente ruso. Al final, la oligarquía hay en muchos países, pero bueno, sí que está asociada con países del este. Pues mira, después de esto, si no tenéis más pregunta con Austria, que bueno, que de Rusia hablaremos, o sea, que no os preocupéis. Ujú. Vamos a pasar ahora a Chequia, que han sido las elecciones de fin de semana, y que bueno, que parece que el primer ministro Babis, que salió de los Pandora Papers y tal, que lo comentamos además en un directo, parece que ha perdido la mayoría. Y se puede, pues eso, lo más probable es que se cree otra y el que deje, pues eso, a él, que es Babis, que por cierto, que llevaba creo que 2 legislaturas ya en el poder y que de hecho es la segunda persona más rica de Chequia, pues que deje el poder. Pero no solamente, hay que entender que esto no, él no, las elecciones no las pierde, o bueno, pierde la mayoría porque él las ha ganado, pero no pierde, digamos, en escaños. Em, vale, luego explicamos quién es Mikhail Saakashvili, que lo puede explicar Alejandro si quiere, porque yo Ah, tampoco me sé Mikhail mucho. Saakashvili es Sí, el de Georgia, claro, el ex sí. líder georgiano que ha tenido un montón de polémicas. De hecho, ahora acaba de volver desde Ucrania, donde intentó también tener un peso político relevante y que ha sido detenido en Georgia. Mm. Estaba perseguido. Sí, luego si quieres lo comentamos cuando hablemos de Rusia y tal, porque hay cosas interesantes que comentar. Bueno, donde me quedé, que bueno, En la la nota. cuestión en Chequia es que el gobierno había sido muy criticado por la gestión del coronavirus, porque de hecho Chequia es de los países con mayor muertes per cápita de Europa, y no sé si del mundo, pero de Europa segurísimo. Luego temas de corrupción había también con el tema de las vacunas y las mascarillas, creo recordar. Y luego, más allá de eso, encarecimiento de los bienes y la inflación, que eso también ha hecho bastante daño al gobierno. O sea, quiero decir que más allá que lo del Pandora's Paper, incluso puede haber sido una anécdota. Y No, bueno, no, y yo también lo creo que lo de interesante de los Pandora comentar, Papers, si me permites, sí, tiene la importancia reducida. Es decir, ha sido un escándalo, le ha estallado en plena campaña electoral a Andrés Babis, pero no deja de ser un perfil que todo el mundo sabe de dónde ha sacado su dinero. Ha tenido escándalos de corrupción por la desviación de fondos europeos para pequeñas empresas que fueron a su conglomerado de empresas agroquímicas y todo su dinero viene de la herencia de la privatización de las empresas públicas porque su padre era uno de los dirigentes del régimen anterior y, bueno, pues al final durante la revolución de Terciopelo que dio lugar a la ruptura con Eslovaquia y cómo se privatiza, como digo, gran parte del tejido empresarial checo, en este caso, Andrés Babis se convirtió en uno de los hombres más ricos, si no el más rico de toda la República Checa. Por lo tanto, bueno, pues esos escándalos le afectan lo justo porque ya tenía esta imagen. ujú. Bueno, aparte de ello, se han quedado fuera del Parlamento checo los socialdemócratas y los comunistas por primera vez. Es cierto. Es que yo creo que han pasado de 9 partidos a 5 o a 4, o sea, que quiere decir que no queda muy dividida la Cámara y que de hecho el único partido de izquierdas que se puede decir es que queda en el Parlamento checo es el Partido Pirata, ¿no? Se llama, que ni siquiera es de izquierdas, es como No, no, socioliberal. no. Son con los liberales porque se han presentado juntos los piratas y los alcaldes, ¿no? Que era una agrupación de alcaldes que
que van con los, probablemente tengan que gobernar con ellos, ¿no? La alternativa Andrés Babis, que son los conservadores, porque como digo ya no hay ningún partido de izquierda, seguramente tenga que gobernar con los piratas y bueno, que son liberales al final, ¿no? Y así, bueno, pues puede desplazar a Andrés Babis, que también siendo de este perfil ideológico, formaba bueno, pues un frente diferente al que se busca en la República Checa con este nuevo gobierno dentro de Visegrado y esa oposición tan grande que se ha dado a algunas políticas europeas. Sobre todo al principio de la legislatura, diría yo, porque allí fue cuando se hizo esa campaña tan grande contra el euro. La República Checa no quería cambiar su moneda y también, bueno, después se ha modulado un poco en cierto sentido, se ha dado el apoyo con Hungría enorme, se ha dado un apoyo muy grande, como digo, en Hungría, y por otro lado se ha permitido, sin embargo, la propuesta francesa y también creo que venía de los Países Bajos, pero sobre todo de Francia, de ampliar los miembros de la Unión Europea hacia los Balcanes, que de hecho esto puede servir, aunque parezca una medida en parte europeísta, desde Bruselas se ve como el expansionismo, el mantener dentro de su área de influencia toda Europa, pero desde Visegrado lo ven de otra manera. Y es que hay ciertos países de los Balcanes que pueden servir más a sus intereses. República Checa se ha visto muy beneficiado de la política conjunta de Serbia y Hungría para limitar el flujo de refugiados. De hecho, hay una valla que separa Hungría de Serbia y si incluyen en la Unión Europea a países, bueno, pues de este color ideológico como Albania o como Serbia, incluso Montenegro, pues el grupo de Visegrado, aunque sean más euroescépticos, no veo que necesariamente vaya a salir perjudicado. Bueno, si queréis oye, justo hemos publicado un artículo sobre la República Checa, así que aquí os lo dejo. Y que bueno, que como comentábamos, forma parte del grupo de Visegrado, evidentemente no tiene el peso de Polonia o Hungría, y no se ha enfrentado tanto a Bruselas como ellos, pero bueno, que sí, que puede perder el grupo de Visegrado un socio importante. Pero no lo tiene, pero podría tenerlo, porque realmente Polonia tiene el peso que tiene poblacional y económico, pero Hungría no. Hungría lo tiene por ser el faro ideológico y es un contrapeso, pero Hungría no tiene ese peso por su propia fuerza económica. Por lo tanto, República Checa y Eslovaquia, si tuvieran una articulación política diferente, podrían perfectamente superar a Hungría en influencia. Pero bueno, al final quien lo ha conseguido es Orbán. Bueno, porque también junto con Rutte, es el líder más longevo de Europa y es uno de los más importantes. Es digamos, el primero que se empezó a enfrentar a Bruselas. Luego Polonia le siguió. Pero como tú dices, es el faro ideológico también de muchas derechas en Europa. Sí, la verdad es que sí. Hungría, desde luego. No sé, bueno, no sé si queréis comentar algo más de República Checa. Os he dejado el artículo ahí, para si queréis ampliarle el tema para luego o ahora, como queráis. Aunque yo os recomiendo que os quedéis con nosotros. No sé si queremos comentar primero Italia o Polonia. De hecho, ya que estamos con Visegrado, podemos comentar lo de Polonia si quieres. Vale. A ver, aquí lo importante de Polonia, que es bastante importante, es que el jueves, ¿no? Sí. El Tribunal Constitucional polaco declaró que no existía tal primacía del derecho comunitario europeo frente al nacional. Y esto es básicamente es una ruptura, se puede decir de facto ya de Polonia dentro del Estado de Derecho de la Unión Europea. Quiero decir que el derecho europeo o la primacía comunitaria sobre la nacional es uno de los pilares que tiene la Unión Europea. Es algo que es imprescindible. O sea, de las primeras cosas que te hacen firmar, o de hecho en el acervo comunitario antes de poder ingresar en la Unión Europea, esto es una de las cosas más importantes. Aparte del libre mercado, todo esto es una de las más importantes. Y al final, quiero decir, ha habido muchos desafíos al Estado de Derecho europeo. O sea, desde España incluso, Polonia también, República Checa, etcétera. Alemania incluso el año pasado con lo de contra la decisión del Constitucional contra el Banco Central Europeo. Pero esto es ya directamente decir que no, que aquí el derecho nacional polaco tiene primacía sobre el comunitario. Esto es bastante grave. El tema de salida de la Unión Europea de Polonia. Bueno, para empezar, la Unión Europea no tiene ningún mecanismo para echar a sus miembros. Tendría que ser Polonia en este caso quien pidiese la salida, pero no va a ocurrir y sinceramente no creo que vaya a haber ninguna salida de Polonia porque al final
Yo creo que esto se enmarca dentro de un pulso, del pulso que existen de Bruselas y Visegrado y Varsovia, evidentemente, en el que, bueno, o sea, Bruselas tiene bloqueado ahora mismo los fondos de recuperación de Varsovia y luego tiene, pues aparte de pues, las pugnas por los derechos LGTBI o temas de como el Estado de Derecho, Sí. tema de lo de la reforma constitucional de los jueces, etcétera, que es algo que Bruselas está bastante en contra. Y esto al final es simplemente, digamos, como una escalada de ese conflicto. No creo que vaya. O sea, no creo que esto signifique que es una estrategia de Polonia para alejarse de la Unión Europea o para salir de ella, sino simplemente para poner, digamos, sus líneas rojas o poner su presión a Bruselas. Claro, ahora la Comisión no puede no contestar a esto y seguramente sea a través de, a lo mejor, igual no de sanciones, pero sí de asuntos, a lo mejor lo lleva a juicio, etcétera. No sé si se va a llegar a las sanciones. Es que es muy difícil porque no hay una solución. La Unión Europea, como tú has dicho, no tiene mecanismos, pero tampoco puede no hacer nada, porque sería un precedente muy peligroso. Claro, claro. Entonces, tiene ahí un dilema muy grande porque han dicho que van a actuar con firmeza, bueno, lo de siempre, ¿no? Que están súper comprometidos y preocupados, eso es lo de siempre. Pero claro, en este caso, aunque el conflicto, como ha explicado Pablo, puede venir por muchos motivos, esa incompatibilidad por la cuestión LGTB, ha habido problemas de libertad de prensa, lo de los distritos que se mostraban en contra de esa libertad de derechos LGTB, también la cuestión del aborto ha dado muchos problemas internamente, aunque eso no tanto con el derecho comunitario. Lo de los jueces es lo más importante quizá con Europa, porque luego con Estados Unidos también ha habido otros conflictos, como es el de la prensa, pero el primero con el que están ahora es el de los jueces. Polonia ha insistido en numerosas ocasiones en que tiene que hacer una limpieza de jueces, que quiere expulsar a todos los que tengan ideas comunistas o que vengan de de los sectores anteriores al régimen liberal burgués, o sea, es decir, a la República Popular de Polonia. Fijaos si ha pasado tiempo, pero todavía se habla de hacer una purga para poder eliminar los remanentes que queden de izquierda entre la judicatura. Y esto, pues, choca con el Estado de Derecho que la Unión Europea vende, ¿no? Y bueno, pues una de las principales crisis se dio cuando los fondos de recuperación post-COVID, en los cuales se intentó vincular con el cumplimiento del Estado de Derecho. Y Sí. Hungría y Polonia, bueno, pues se negaron, sobre Pablo lo puede contar mejor. Sí, esto era una de las condiciones que ponía Países Bajos, sobre todo, para que se pusiesen en marcha los fondos europeos y hubo una crisis, de hecho, porque con Bruselas, porque Polonia y Hungría vetaron los fondos europeos. Es decir, que no, vetaron que se pusiesen en marcha. Luego, al final, pues evidentemente salió Alemania al paso y presionó lo suficiente como para que quitasen ese peso, ese veto, y creo que se pusieron unos mecanismos en plan de, es decir, que el mecanismo de que esté sujeto los fondos europeos al Estado de Derecho está muy, ahora mismo, no es como tal como quería Países Bajos, es mucho más, digamos, superficial. O sea, Sí, como siempre se llega a una serie de compromisos. O sea, deja de ser una condición para pasar a ser una recomendación, algo que está bien, ¿no? Bueno, que sí, tiene o que sea, estar. le dan como muchas oportunidades, digamos que les dan muchos avisos o muchas oportunidades para que cambien alguna cuestión, pero que eso no va a evitar que les lleguen los fondos europeos. Lo que pasa es que Bruselas sí los tiene cancelados por más cuestiones. La cuestión de los jueces es que, claro, es que es el propio, creo que sabes, no es el propio gobierno el que elige los jueces, pero es un organismo, una institución, que no me acuerdo cómo se llama, de los polacos, que eso sí que los eligen los propios jueces y muchos de ellos son muy afines al gobierno. De hecho, la presidenta del Tribunal Constitucional es muy afín, bueno, prácticamente se puede decir que es del gobierno. O sea, es la que anunció, de hecho, lo de la ruptura con el Estado de Derecho. Claro, y lo del conflicto jurídico ya viene de antes, porque ya hubo conflictos también con el constitucional alemán, en el que se daban avisos a Alemania de que, oiga, la legislación europea y en los tribunales europeos tienen esa jurisdicción, ¿no? Están por encima. Sin embargo, con Polonia, que en algunas ocasiones ha hecho referencia al conflicto alemán diciendo que no era solamente cosa de ellos y cómo se actuaba solo contra ellos, en su momento ya se intentó activar el botón nuclear, que lo llaman, contra Polonia, que es simplemente eliminarles el derecho de voto, porque muchas de las decisiones tienen que ser tomadas por unanimidad y precisamente esta también. Por lo tanto, Hungría evitó
que se le aplicara a Polonia. Y después, cuando se valoró lo mismo con Hungría por las cuestiones LGTB, creo que fue por las cuestiones LGTB, pues Polonia también salió al rescate y finalmente no se ha aplicado contra nadie. Ahora se ha vuelto a plantear, porque es una de las pocas opciones para poder, bueno, no expulsar, porque como dice Pablo, no se puede expulsar, pero sí castigar, ¿no?, de alguna manera a Polonia. Y en Polonia está surgiendo una política muy nacionalista, que ya de por sí el partido gobernante es nacionalista, y que se está erigiendo como las leyes polacas. Nadie nos va a decir cómo educar a los niños polacos o cómo elegir a los jueces polacos. ¿Qué ibas a decir, Pablo? Sí, que de hecho es un mecanismo, como digamos, que para mí es la línea, digamos, más alta que pueden traspasar las instituciones europeas, que es que hay un mecanismo por el cual se puede quitar el derecho de veto y de voto directamente a un Estado miembro. Eso digamos, que creo que es el artículo 7. O sea, no sé si es el artículo 7, si me equivoco, pues bueno, pues tal. Pero que, o sea, ese es, digamos, que para mí es lo máximo que pueden llegar la Comisión Europea contra un Estado miembro. Quitarle el voto. O sea, básicamente es quitarle prácticamente todo. O sea, el poder de decisión y de veto y tal. Creo que eso es lo máximo que pueden llegar. Nos pregunta, ¿acabará saliendo por la Unión Europea? Yo creo que no. Porque yo creo que esto es un pulso. O sea, yo lo entiendo esto como un pulso. Y yo creo que quien tiene más de la ganar es Bruselas. ¿Por qué? Porque los polacos necesitan el dinero europeo. Eso es así. Igual que los húngaros. Pueden estirar la... ¿Eh? Que sobre todo los húngaros, sí, pero sí. Sí, por eso. Quiere decir que al final pueden estirar la línea hasta cierto punto. En el momento en el que les cortas el grifo, no me refiero solamente a los fondos de recuperación, de hecho son más, yo estoy hablando de los fondos de cohesión. En el momento en el que les puedes cortar el grifo, yo creo que ahí se van a plegar. Pero es que eso ya es el castigo. Para mí es un castigo mucho más grande que el voto nuclear, porque quitarle el derecho a voto, además de que es ridículo, porque no puedes no hay unanimidad en la Unión Europea para hacer nada, ni mucho menos para castigar a un miembro. Además, claro, muchos países dependen de esas dinámicas, no solo Hungría, es que Alemania también depende mucho de Visegrado, es un país que depende del este. Pero más allá de lo que ocurra con lo de los fondos de recuperación, que finalmente se consiguió que se desvincularan, y Hungría estaba incluso diciendo, bueno, pues si no nos los queréis dar, pues es más importante nuestra legislación. Pero bueno, sería un castigo muy duro. Pero lo de los fondos de cohesión me parece mucho peor, porque esos fondos son estructurales, ¿no? Si no me equivoco, no son fondos coyunturales. Tú lo sabes mejor, que estás metido en el ordenamiento. La riada de dinero que vino a España después del 86 fue brutal. O sea, hay que decir que todas las infraestructuras que significó y todo lo que es, bueno, para España fue vamos, la fiesta padre. O sea, también está el tema de la PAC, de la política agrícola, que Polonia es de los más beneficiados que hay creo que es primero es Francia, no sé si luego es Polonia y luego estamos España. Decía que España era uno de los grandes beneficiados de la política. Sí, en España estamos en el top 3, seguramente. Y Polonia igual. O sea, pero es muy importante lo digo de los fondos de cohesión, que lo has explicado muy bien y que realmente es lo que va a mover que un país realmente deja de cobrar de la Unión Europea y que deja de recibir dinero permanentemente. No es una ayuda como porque ahora se sabe que los fondos de recuperación de la pandemia están sujetos a condiciones. O sea, que en el fondo es como un mega rescate parcialmente mutualizado, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, pues renunciar a ello es un problema, pero no es estructural, como puedan ser los fondos de cohesión. Y ahí sí que tiene mucho que perder. Y eso sí sería un grave daño, pero claro, es muy difícil llevar a aplicar eso. Y si lo aplicas, para mí es como lo que te he comentado, es como lo más que puede, o sea, como lo más que podrían hacer, yo creo que es eso, lo de quitarle el voto y los fondos y cortarle el grifo. Y es imposible que se apruebe, para mí. O sea, eso es lo máximo, como hemos explicado, pero es imposible que salga. O al menos... Sí, o sea, yo no creo que no va a llegar a ese, yo creo que no va a llegar a ese punto. Es improbable, digamos, vamos, porque tiene un grupo muy asentado en torno a ellos. Ya no se habla de Visegrado, se habla de Visegrado más los bálticos, con los que tiene una gran cercanía, más Rumanía, que tiene una cercanía importante últimamente. Ahora, bueno, estamos viendo a ver qué cambia el gobierno, si realmente acaba gobernando un liberal, como he explicado al principio. Pues veremos el reajuste que se da en Rumanía, igual que en República Checa. También si cambia hacia un conservador, veremos a ver el reajuste que se da en República Checa. Muy bueno el punto de Eslovenia, pero Eslovenia también va a cambiar de gobierno. Al final llega un momento en el que todas estas alianzas ahora mismo quizá están en su punto álgido. Y también pudo ser el momento de Salvini, en el cual, luego hablaremos de Italia, sí, pero fue el momento en el que igual los gobiernos iliberales, como los llaman, tuvieron el mayor
auge, la mayor potencia, ¿no? Con esa conjunción de los Bálticos, Visegrado, Rumanía, Italia, los Balcanes, que no estaban dentro pero son cercanos, Ucrania, que también se ha mostrado cercano en algunos puntos. Entonces, bueno, pues han cambiado algunas cosas, pero parece que van a seguir cambiando. Y más allá de los castigos que puede aplicar Europa, que yo no los veo viables, si se aplicaran, sería realmente una salida de Polonia de la Unión Europea. No de jure, porque ya digo, no se les puede expulsar, ellos no van a querer salir, al menos, a no ser que se agrave mucho la situación, pero es que si dejas de recibir esa financiación o dejas de tener el voto, ¿qué te aporta la Unión Europea? Estás prácticamente en una situación como la de Bielorrusia, estás recibiendo sanciones, estás recibiendo una hostilidad desde Bruselas. Por lo tanto, eso sí sería grave. Lo de ahora ni siquiera es novedoso, pero se le ha dado el bombo por el momento euroescéptico, ¿no? Pero realmente llevamos un año en el que ha habido sentencias de tribunales polacos contra la jurisdicción de Bruselas, y después esa jurisprudencia se ha utilizado para otros casos, como ahora el Constitucional, pero el Constitucional ya dio un veredicto en 2020 por encima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es verdad que en muchísimos países, incluso Francia o los países, bueno, desde Bruselas, se ha ignorado en muchas ocasiones, como el caso del acuerdo pesquero con Marruecos, que lo hemos dicho en otros directos. Ahora se ha enmendado, ¿no? Porque se ha dicho que no son legales, digamos, los acuerdos que incluyan las aguas saharauis, pero en el caso de Polonia, el Tribunal Constitucional ha vuelto a, bueno, pues a garantizar que su legislación está por encima en el ámbito jurisdiccional con respecto a Bruselas. Por lo tanto, ya digo, ha tenido conflictos también con Alemania y no se le ha dado este bombo, ¿no? El de Polonia ha sido mucho más importante, pero no estamos en un punto de no retorno, ni, como todo el mundo anuncia, el fin de Polonia en la Unión Europea. Sí, a ver, hubo unas manifestaciones el domingo en apoyo de la Unión Europea, pero quiero decir que no me parece, o sea, quiero decir que lo del Poliexit, no sé cómo se puede decir, no, sí, por eso no me parece algo realista, sinceramente. No. Además, esas manifestaciones, si lo quieres explicar, que lo conocerás mejor, es el caso de... A ver, las lideradas por Donald Tusk, Donald Tusk, el expresidente del Consejo Europeo, que ahora vuelve a la política polaca, y su intención básicamente es, pues eso, ser el líder del gobierno, ganar las elecciones y tal. Y yo creo que va más, igual puede ir más por ahí los tiros, de ese miedo, de intentar inculcar ese miedo a los polacos de, ojo, que como sigan estos, nos echan de la Unión Europea. Y bueno, pues al final eso, pues como, pues eso, pues al final cada partido utiliza su discurso del miedo, unos con los comunistas y él pues con que van a echar a Polonia de la Unión Europea, que yo no lo veo. No. Justo era eso, Donald Tusk, el perfil que iba a comentar, que no sé si tú sabes si sigue teniendo algún peso. Sí, o sea, según las encuestas, o sea, no está para ganar, pero es importante. O sea, que decir, es una figura importante dentro de Polonia. No sé hasta qué punto, sinceramente, porque no la controlo tanto. Uh-huh. Pero bueno, es que también ten en cuenta que en las últimas elecciones el país está muy dividido. Y en las últimas elecciones la coalición ahora del gobierno ganó por los pelos, por 400.000 votos. Es muy poco. Quiere decir que el país ya de por sí está dividido. Uh-huh. De hecho, muchas de las políticas que están aplicando desde el partido de los hermanos Kaczynski está sostenido sobre la política local, que es la que le está sirviendo para lo de las zonas anti-LGTB, básicamente, porque ellos a nivel nacional, bueno, pues no están dando una respuesta tan unitaria contra el tema de las zonas LGTB contra contra Bruselas, lo están haciendo más a nivel regional. Es importante también el apoyo que se le está dando desde el gobierno, pero lo de Donald Tusk no dejaba de ser la figura elegida desde Bruselas. Ellos mismos lo hablaban para decir cuota del este. O sea, se intentó buscar en el reparto de la comisión de von der Leyen la cuota del este, porque hace falta meter un perfil, pues bueno, que esté balanceado ideológicamente, geográficamente, balance de género. Hay muchas cuestiones que se valoraron. De hecho, España y el Partido Socialdemócrata Europeo tenían que tener más peso. Al final se diluyó un poco, ¿no? Y sí, justo aquí, a ver, no sé si... Es que yo esto no sé si es verdad o no, pero yo en su momento
al parecer el grupo socialdemócrata estaba muy cabreado con Pedro Sánchez por cómo había llevado las negociaciones en lo del juego de sillas institucional, porque bueno, él quería meter sí o sí a Josep Borrell en la comisión, y esto al parecer esto hizo que, por ejemplo, a lo mejor fue moneda de cambio para que a lo mejor tuviesen menos puestos en la comisión, no sé. Es que esto no, lo del Borrell seguro, lo de que estaban cabreados dentro de los socialdemócratas, creo que me suena que sí, que bastante, por decir algo así en plan de curiosidad, en plan de que eso que se enfadó al parecer bastante, se enfadaron con Pedro Sánchez. De hecho, sí que es cierto que correspondía a un mayor peso socialdemócrata. De hecho, creo que al final no sé cómo quedó el líder de los socialdemócratas, creo que era Timmermans. No Timmermans es uno de los vicecomisión, bueno, que es vicepresidentes, perdón. Creo que es el vicepresidente de la comisión, ¿no? Primer vicepresidente de la comisión. Pues sí. Es que a él se le quería colocar como uno de los presidentes. Ya no sé si de la comisión o del consejo, porque estaba todo en negociaciones, y es que finalmente recayó sobre una mujer, que es importante el peso que se le quería dar, pero se valoró también la posibilidad de colocar a Kristalina Georgieva, que es la que finalmente fue la secretaria gerente del FMI, que es la actual, ¿no? Sí, sí. Y una cuestión importante, de hecho, se barajaba, la primera opción era Manfred Weber, el del líder del PP del Parlamento Europeo, al final, ¿no? Sí, sí, claro, es que de hecho el sistema de elección del presidente de la Comisión Europea, o presidenta en este caso, es se tiene que hacer quien gane las elecciones del Parlamento Europeo, el líder del Parlamento, de ese grupo, y ese caso era Manfred Weber. ¿Qué pasa? Que Macron y Orbán petaron esa opción, y Macron quería un perfil mucho más afín a Francia, que en este caso es por von der Leyen. Pero bueno, eso es una cuestión que se explica en los artículos que tenemos de Ángel. De la comisión von der Leyen, que es bastante interesante. Sí, está todo explicado ahí. Pero sí que es verdad que lo digo porque se barajaba colocar pues, a Weber o a Timmermans, y finalmente acabó haciéndose un apaño para que, bueno, pues fuera, para empezar, una mujer, que fuera von der Leyen en este caso, colocar a un liberal y tener esa cuota más de los países hanseáticos, en este caso el Benelux, en el Consejo Europeo. Se valoró, como digo, Georgieva por la cuota del este, porque ella es búlgara, pero finalmente se acabó utilizando, pues poner a otra mujer que fuera, en este caso, Christine Lagarde, al frente del Banco Central Europeo, y mandar a Georgieva al Fondo Monetario Internacional, porque también hay como ese acuerdo de que al final el Fondo Monetario Internacional, el presidente tiene que ser europeo, ¿no? Y el del Banco Mundial suele ser estadounidense, si no estoy equivocado, podéis corregirme. Y bueno, pues el caso es que esta cuota del este, que no se ha llegado a aplicar de una manera relevante, porque al final el Parlamento Europeo se fue trasladando, la presidencia iba a ser rotatoria, la comisión ha sido un poco mixta, pero los conservadores y los liberales siguen teniendo muchísimo peso. Los socialdemócratas quedaron relegados a el puesto de Josep Borrell, y también con ello el peso que le correspondía a España, que debía incrementar su peso ante la retirada de Italia y del Reino Unido, porque se quiso aislar a Italia, que en aquel momento pues no estaba en el momento más europeísta de su historia. Pero aún así consiguieron a Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Sí, pero perdieron a Draghi. Y tienen una comisaria importante, los italianos, ¿eh? Y también perdieron a Mogherini en su momento, sí. Y a Draghi, que es que el peso italiano estaba sobredimensionado, y finalmente... Sí. Entonces España era el momento perfecto para que España ganara peso. Y sin embargo, se quedó sin el peso de España, sin el peso socialdemócrata y sin el peso del este. Y por eso ahí voy con el caso de Donald Tusk, que en su momento sirvió como perfecta unión entre tener contento al este de están gobernando los del este, toda Europa, un peso tan importante como creo que fue el Consejo Europeo, eso lo sabrás, Donald Tusk, y además en un político europeísta. Entonces da la sensación de que Polonia podía avanzar en una senda muy europeísta dentro de la Unión Europea. Y finalmente la salida de Donald Tusk ha dejado que el nacionalismo explote. Y estas manifestaciones contra el Polexit, que lo llaman, están dirigidas por Donald Tusk. A ver, primero de todo, voy a pasar porque yo hice hace no mucho un artículo sobre, digamos, el balance de poder dentro de la Unión Europea, pues si queréis leerlo, en plan de que aquí lo tengo, sobre que creo que viene mucho al caso, pues si estáis un poco perdidos sobre cuál, digamos, qué país
qué Estado miembro es de los importantes dentro de la Unión Europea, lo dejo ahí, ¿vale? Hablo, evidentemente, de hecho hablo de Visegrado, hablo de Polonia, en el caso de la justicia, pero claro, esto es anterior, y de Hungría. Sobre la pregunta de, a ver si... vale, se dice Tusk. Vale, no Tusk, vale. Sí. No, muchas gracias, que es que nosotros polacos no sabemos, así que claro, muchas gracias. No tenemos ese... José, lo que dices tú de que fue al revés, que a mí me suena, en plan de que Borrell sí que fue una apuesta de Sánchez y también porque tenía problemas con el Ministerio de Exteriores. Digamos que no era una figura muy querida dentro del gobierno español y por eso se lo quería mandar también a Bruselas, porque además Borrell fue presidente del Parlamento Europeo y creo que tuvo más cargos importantes en Europa. Sí, Borrell tenía la pregunta es súper pregunta, reflexión, guión reflexión de Mick sobre cómo es posible que si le interesa de verdad los derechos humanos a Europa o si solamente es por intereses económicos. A ver, siendo un poco cínico, yo creo que interesan mucho más los intereses económicos que los derechos humanos. Lo que pasa es que yo creo que Bruselas está viendo la deriva que están teniendo estos países como Polonia y Hungría, porque también se puede hablar de los derechos humanos que no respetan los daneses en relación con los refugiados, que eso es importantísimo, pero no se hace, eso de momento no se denuncia yo es lo que te digo, porque al final ellos están cruzando varias líneas, los polacos y los húngaros, que pueden hacer que otros países hagan lo mismo. Y esta línea roja que han puesto es la del Estado de Derecho, y que yo creo que la ha cruzado un poco Polonia en el sentido de decir que la primacía del derecho nacional va por arriba que por el comunitario. Yo creo que es más bien por una defensa de la Unión Europea en sí, no por el hecho de que los derechos humanos sean súper importantes para ellos, que sí, que a lo mejor que sí. O sea, siendo lo más cínico posible, que yo lo soy en muchos casos. Pero yo creo que va más por ahí, por ese sentido de intentar poner un poquito firmes a los capitales europeas desde Bruselas. Y que bueno, que además Países Bajos y otros países que por Alemania pues siempre se han hecho abanderados de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Quiero decir que tampoco estoy descubriendo aquí en la pólvora. Y también presiona mucho en ese sentido. No sé si hay más preguntas. Vale, lo de Borrell, tema independiente. Igual también tiene que ver por lo de Borrell que también al necesitar Sánchez el apoyo del Esquerra Republicana y tal, también se lo quitas de encima porque, bueno, igual le molestaba. Bueno, pero yo creo que eso fue posterior también, porque lo de Borrell es verdad que era un problema para los independentistas, pero la intención además la coalición con Podemos fue también después, claro. Lo que ocurrió con Borrell lo quería colocar en la Unión Europea porque era una buena baza para exteriores, tener un ministro en activo, no tanto un exministro que pasa a una cartera de exteriores de la Unión Europea, pero la intención no era pasar directamente a exteriores, que es lo que ha hecho finalmente como alto representante, ¿no? Sino pasar a la comisión o a otro puesto, no sabemos exactamente cuál. Se intentó negociar que fuera eso, Timmermans, el que estuviera dentro de la familia socialdemócrata en la comisión, y un peso mayor para España, que creo que no era el alto representante solo, era otra cosa, pero claro, como estos son negociaciones secretas, pues tampoco se sabe, pero finalmente acabó consiguiendo el de exteriores, que es un peso bueno, pues mayor para España del que tenía, pero es pequeño para el que podría haber arrancado en un momento que todo iba a favor de España. Sí, porque tened en cuenta, Brexit, uno de los principales países, Reino Unido, se va de la Unión Europea. Y lo de Italia. En Italia gobiernan los euroescépticos de la Lega y el Movimiento 5 Stelle en ese momento. La cuarta economía del euro es España. Y que tocaba rebajar el peso de Italia, Polonia estaba de lado, Reino Unido se acababa. Es que claramente las negociaciones eran entre Francia y España. Y Alemania tenía algunos, porque sabían que iban a tener peso, pero Pedro Sánchez iba a Francia a hablar de esto. Y se podría haber sacado mucho más. Pero bueno, sí, esto pero ya bueno, es como otra España cuestión. es la que es, de que no... A Pedro Sánchez lo que le pasa es que yo creo que le gustaba lo del juego de sillas y sentarse con los líderes europeos y jugar al juego de la silla y todo eso con los demás, pero luego eso de tener que trabajar eso de la influencia en España, eso no, ya le molesta más. Sigue siendo el alto comisionado de seguridad, sí, o sea, en plan, sigue siendo el alto representante. Pero de exteriores, es otra cuestión lo que ha preguntado. De exteriores, ¿no? No sé, tiene un nombre muy largo, alto representante. Es que es muy largo el nombre, ya no me acuerdo.
¿Qué os parece Casado diciendo en Europa que España está a niveles de Hungría y Polonia? No lo sé. O sea, me sorprende que haya dicho eso. No sé muy bien a qué se refiere. No sé a qué te refieres. No lo sé. No sé si queréis pasar a Italia un poquito. Sí, yo creo que podemos pasar a Italia, ¿no? Sí, podemos a Italia un poquito. Si tenéis más preguntas, evidentemente, pues las vamos contestando, ¿vale? Además que ya hemos introducido un poco lo del peso de Italia en la Unión Europea, la salida por Salvini, bueno, Conte, y posteriormente, ante la ruptura con el Partido Socialista, bueno, digamos, también con Renzi, que fue uno de los que más pudo pinchar al movimiento cinco estrellas, y también a su ex partido, que finalmente eligió, si no me equivoco, a Enrico Letta como nuevo líder. Bueno, pues Mario Draghi acudió al rescate como un gobierno de casi de concentración, ¿no? Porque eran casi todos los partidos dando apoyo, un gobierno de consenso, voy a decir, y también tenemos un artículo sobre ello, pero ahora la Liga bueno, el partido Fratelli d'Italia están inmiscuidos en nuevas dinámicas tanto ideológicas como políticas. Primero políticas porque llevan mucho tiempo compitiendo por un electorado, y ahora también ideológicas porque la Liga ya se había dado muchos cambios. No es un partido como los de extrema derecha europeos, ni del este ni del oeste. Es un partido mucho más liberal, solo que tenía esos tintes euroescépticos, y por eso pudo conformar un gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, ¿no? Que si no sería de otra manera bastante chocante. Aunque en Italia la política funciona de una manera bueno, pues muy acelerada y muy inestable, era previsible que en algún momento se rompiera con Draghi, y ahora está compitiendo con el electorado de derecha conservadora. Que si lo quieres contar un poco. Bueno, a ver, lo que me comentáis de Casado y tal, creo que sinceramente creo que son tonterías. Propaganda, de siempre, vamos, que decir que aquí el problema es que en España se hace más propaganda en Europa contra o por el gobierno que de verdad quieran que España tenga influencia en Europa. Pero bueno, ahí dejo la reflexión. Sobre Italia dejo el artículo que tenemos de la Lega y Fratelli d'Italia, por si queréis un poquito también ampliar el tema. Aquí la cuestión de Italia es que yo creo que, bueno, ha vuelto, digamos, al panorama mediático por el tema de las manifestaciones contra el pasaporte sanitario, porque, bueno, en España no, pero bueno, pero en otros países como Francia, Alemania creo que también, es necesario presentar pues el pasaporte, el certificado de vacunación para poder entrar en establecimientos. Y en Italia lo van a aprobar incluso para todos los trabajadores. Quiere decir, quien vaya a la oficina y no tenga pasaporte sanitario no puede presentarse a la oficina, o incluso creo que es bajo multa. Y bueno, hubo por el sábado, sí, correcto, hubo unas manifestaciones importantes anti-pasaporte sanitario en Italia. Y lo que, digamos, lo importante de esto es que, bueno, que hubo ciertos disturbios, tampoco diría que mucho importantes, pero digamos que la imagen fue que grupos neofascistas de Fuerza Nueva atacaron el principal sindicato del país. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, CGI o algo así, las siglas. Y sería la CGT, ¿no? No sé si era... CGI o algo así, no me acuerdo. Ah, vale. Y eso, atacaron el sindicato y creo que llegaron a entrar incluso y destrozaron la sede en Roma. Y bueno, y ahora lo que se está abriendo es está empezando a haber denuncias de este mismo sindicato y del Partido Democrático. Están haciendo instancias para que las formaciones neofascistas italianas se estén ilegalizadas. El 16 de octubre habrá una manifestación antifascista en Italia. A ver qué pasa. Quiero decir que recordad lo que hemos dicho, lo que ha dicho Alejandro, Fratelli d'Italia, que se puede decir que tiene una tradición neofascista, está explicado en el artículo, porque viene del movimiento social italiano, creo que sí, el movimiento social italiano, que es una formación neofascista, básicamente, y ahora está en auge. Creo que es la primera fuerza en intención de voto. La Lega, por ejemplo, sí que es verdad que se han moderado mucho estos años, como ha comentado el compañero, y de hecho ahora va a concurrir en las próximas elecciones con Forza Italia, con Berlusconi. Decir que y de hecho se está rumoreando que quiere entrar en el Partido Popular Europeo, Salvini. O sea, que digamos que quiere coger ¿cómo se dice? Digamos el puesto de la derecha conservadora italiana. Es lo que quiere. Al final es el sorpaso, ¿no? Sí. Que es un término italiano.
es otro nuevo giro dentro de la Lega, que dentro de otra nueva voltereta, que no sé cómo le saldrá esta vez. Y mientras, pues Fratelli Italia, de hecho, es que es la única oposición que hay al gobierno. Y por eso también está subiendo. Y bueno, esta es la situación italiana más bien. Yo lo que iba a decir justo es que, bueno, la Lega ya estaba por encima de Forza Italia, ya lo había superado, pero sí que se comenta que quiere terminar de absorber ese electorado. Es verdad que, bueno, el peso de Berlusconi y de lo que queda de Berlusconi es fuerte, pero ya está mucho más diluido y ese electorado lo puede llegar a absorber si se presentan juntos porque ya es la parte mayor del gobierno, del grupo de partidos al final del espectro, y el problema está en que Fratelli d'Italia era el único partido que no se había incluido en ese gobierno de concentración. Por lo tanto, había quedado como oposición y en una sola legislatura ya se preveía que podría convertirse en primera fuerza, cuando antes competía con partidos minoritarios socialdemócratas. El Partido Democrático sí que con Enrico Letta parece que habría vuelto a subir, tendría opciones. El Movimiento 5 Estrellas sería quizá el más perjudicado por la acción de gobierno y al final Mario Draghi ha acudido al rescate de los conservadores y de los liberales en general de Italia, porque como me sirve como ejemplo Donald Tusk, ya que hablábamos de él, pues es una figura absolutamente europeísta, que viene a mediar y dar esa importancia a un gobierno que está pues en un debate interno muy fuerte, como era Italia, no a nivel de Polonia, ¿no? Pero bastante fuerte, y sirve para crear un consenso y ganar tiempo. En este caso, Italia lo ha conseguido porque consiguió que todos los partidos lo apoyaran, menos Fratelli d'Italia, y ahora es lógico que la Liga intente desvincularse del gobierno de Draghi, aunque bueno, eso habrá que verlo, para poder mostrarse como oposición y al mismo tiempo contestar a Fratelli d'Italia que ellos son la referencia y a Forza Italia pues que siguen siendo una fuerza moderada pero por delante de ellos. Al final pueden jugar el voto útil. Si consiguieran reducir un poquito más el peso de Forza Italia, podrían jugar más el voto útil. Igual que el Partido Democrático lo va a intentar como lo ha hecho ya con los sectores de Renzi e incluso con el Movimiento 5 Estrellas. Sí, a ver, nos dicen que la Lega eran supuestamente regionalistas del norte de Italia. Bueno, es que de hecho eran independentistas del norte de Italia. Y lo que pasó fue que cuando Salvini tomó el liderato, decidió poner en práctica una política de transversalidad, quitar el norte al nombre de la Lega y convertirse en un partido populista de derechas, que en su inicio era muy euroescéptico, recordemos, de hecho muy contra Mario Draghi, y luego entraron en el gobierno y luego al salir del gobierno, tras la crisis que hubo con la Lega de 5 Stelle, hubo, digamos que se fue moderando hasta ya incluso, como está ahora, entrar en el gobierno, y en un gobierno de Draghi cuando eran, junto al 5 Stelle, el principal crítico a las políticas del Banco Central Europeo. Es justo lo que dices, que llegó un punto en el que había varias ligas de Italia, ¿no? No había una liga norte como había habido al principio, ni una liga de Salvini como la que hubo en el momento en el que el punto liberal estaba absolutamente apoderado del partido, más allá del nacionalismo. Se apoyó mucho en esas políticas antimigración y euroescépticas que habían venido en los orígenes, pero para nada era un partido euroescéptico. La Liga quería, pues sí, se apoyaba en los países del este, en esas reformas de la Europa de Naciones, perfecto, pero siempre había tenido más cercanía económica, yo creo, con partidos como Vox que con partidos como el propio Fidesz, por ejemplo, en Hungría, o bueno, otros partidos de extrema derecha como Alternativa por Alemania, o incluso con Le Pen. Con Le Pen yo creo que tenía muchísimas más diferencias que con los otros que he comentado, porque Le Pen en su origen, bueno, pues era un anti-establishment, anti-Europa, anti-euro, y ahora, bueno, aunque también se ha moderado, Salvini lo hizo mucho antes. Hubo un momento en el que había dos bloques dentro de la Liga, en el que si se veía que la Liga perdía en las regionales, pero ganaban en las ciudades donde los sectores tradicionales, es decir, los regionalistas del norte, tenían peso, Salvini podía caer y pues la Liga podía volver a entrar en un debate interno de qué era la Liga.
si era la Liga del Norte o si volvía a apostar por esa política más liberal. Ahora Fratelli lo viene haciendo sin esa necesidad de un debate interno. Es un partido bastante cerrado en el sentido de que tienen clara su ideología. La Liga ha tenido muchos debates y ha ido dando muchos tumbos. Y siguen teniendo este último debates. Es el último. O sea, de hecho, le están presionando, los del norte están presionando muchísimo a Salvini. O siempre, vamos. Y justo nos comentan por el chat que Salvini ha apoyado a movimientos independentistas fuera o que podría podría salir del partido y crear otro. Eso tampoco sería algo raro en el momento en el que, aunque no se sabe, no sería algo raro en el momento en el que si los sectores del norte se hacen con el partido, la Liga pierde ante Fratelli, Salvini queda muy debilitado. Y por tanto no sería descabellado que abriera su propio partido igual que hizo Renzi. Esto es algo habitual. Sí, o sea, también se ha apoyado a los movimientos independentistas españoles, sí, a los catalanes y todo eso, pero que luego cambió otra vez a apoyar a Vox y ahora es Fratelli d'Italia quien diga, la Lega se ha alejado de Vox en este caso y Fratelli d'Italia es quien se ha acercado a Vox, o bueno, y viceversa. De hecho, apareció Giorgia Meloni, que es la líder de Fratelli, en la convención que hicieron los de Vox. Es interesante justo lo que comentas porque da la sensación de que son monolíticos cuando se habla de extrema derecha europea, pero no. Nada, porque tenemos dos grupos en el Parlamento Europeo en el que hay partidos de extrema derecha y sin embargo no es lo mismo. Como bien ha dicho Pablo, durante un momento se llegó a dar apoyo a Vox y durante otro momento se dio apoyo a los independentistas catalanes más de derecha, tipo pues el espacio de convergencia, ¿no? Lo que luego ha dado muchos partidos que al final ha acabado dando esto. Bueno, pues entre ello se han ido dando virajes y por eso en Italia hay cabida para dos grupos de extrema derecha tan fuertes. Digamos que Salvini está cerca de que ya se le considere más un partido liberal al uso que otra cosa. Pero bueno, Giorgia Meloni pues tiene bastante más clara su orientación ideológica en ese sentido. Como digo, no es lo mismo la derecha de Le Pen que la de Visegrado o la de Salvini o la de Vox. Es que no tiene nada que ver y por eso hay dos grupos en el Parlamento Europeo. Y también hay que decir que también es verdad que la moderación, porque es que yo incluso ya evitaría cada vez menos tachar a Salvini o la Lega de extrema derecha, porque parece que más se está convirtiendo más en un partido más conservador en ese sentido, más tradicional, más establishment, menos populista, etcétera. Y por eso también es hecho que Fratelli suba para arriba las encuestas, es decir, que están ocupando el espacio que han dejado. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas. Puede ser, o sea, bueno, de hecho el objetivo de la Lega es forzar, ser la cabeza del conservadurismo o la derecha clásica italiana, porque como he comentado antes, ha firmado un pacto con Berlusconi para ir juntos a las elecciones, las próximas elecciones. Por eso digo, o sea, quiero decir que no es que ya se junte directamente y viceversa, con Berlusconi y con Salvini, creo que ya nos dice por dónde van los tiros, además del hecho de que esté en el gobierno de concentración, que eso era impensable hace unos años. Y la cercanía con el Partido Popular Europeo. Sí, o sea, que es que se está rumoreando que quiere entrar en el Partido Popular Europeo, Salvini. Quiere entrar. Así que bueno, no sé si hay más preguntas y si queréis pasamos a hablar un poco de Rusia. Y creo que es un tema muy interesante. Por eso también ha venido Jorge, porque del otro no le interesaban los otros temas. Hemos comentado ya las crisis políticas de muchos de los países, pues eso, la de Rumanía con el nuevo gobierno que no llega, lo de la República Checa con las elecciones y también el posible cambio de gobierno y orientación geopolítica, Polonia con la jurisdicción legal con la Unión Europea, el tema de Italia, la inestabilidad permanente y el de Austria con la dimisión del canciller. Así que, bueno, también en Países Bajos falta por formar gobierno. No sé si quieres comentar algo rápido y ya pues nos ponemos... ¿De Países Bajos? Sí, que falta. Es el otro país que tampoco tiene gobierno ahora mismo. Es decir, que no, ya lo comenté en el tema de los Pandora Papers, llevan meses de negociaciones. Yo dije en su momento que Rutte está haciendo la táctica de Rajoy de 2015 de, bueno, yo he ganado, puedo esperar. O sea, quiero decir que me viene bien esperar y de hecho le está viniendo bien porque las encuestas le están dando cada vez más poder. Luego encima le sale lo de los Pandora Papers a uno de sus rivales, Hoekstra, que fue ministro de Finanzas.
Es decir, que le conviene y no creo que haya repetición electoral, a lo mejor, bueno, puede haber, no lo sé, la verdad. Pero que eso, que ahí siguen y no parece que vaya a cambiar la situación. No sé si no sé si dejamos el tema y pasamos Nada, a simplemente era Rusia. comentarlo. Podemos hablar del este si quieres. Sí, a ver, yo también quería hablar del tema de Rusia, también por el tema del gas, por el hecho de que, bueno, de que como la crisis energética que estamos teniendo en Europa con el gas, el petróleo, la luz disparada, que bueno, que se está, luego hablamos también del Nord Stream, se está acusando a Rusia desde Bruselas de que no están exportando gas, bueno, suficientemente gas a Europa que lo está pidiendo. La cuestión es que, bueno, Rusia está cumpliendo sus contratos, lo que pasa es que no están exportando más de lo que les pide Europa. Y bueno, esto tiene que ser por, esto es por varias cuestiones, aparte de, puede ser perfectamente por el hecho de que Rusia está presionando a la Unión Europea, porque de hecho el enviado de Rusia a la Unión Europea dijo a Europa, le dijo, mira, si tenemos unas relaciones más normales y básicamente si nos quitáis las sanciones, nosotros os damos más gas. Me parece, la verdad, bastante lógico. Luego, aparte de ello, al parecer Rusia está teniendo bastante problemas para colmar su demanda interna, por temas de que, bueno, que están produciendo menos gas, luego las altas temperaturas y, bueno, las temperaturas tan extremas que están habiendo en los últimos meses, semanas en Rusia, ha hecho que, bueno, que se necesite más gas en los hogares, que tampoco no es solamente por temas de presión. Y bueno, y más allá de eso, creo que también me gustaría comentar el tema de lo que escribió Medvedev, el ex presidente ruso, que estuvo unos 4 o 5 años, digamos, de intervalo de que no estuvo Putin, que sobre Ucrania, porque yo creo que refleja muy bien el pensamiento ruso sobre Ucrania, que creo que en Europa no lo tenemos muy en cuenta, o directamente ni queremos saber lo que piensan los rusos sobre Ucrania, y creo que eso también nos hace fallar mucho a la hora de interpretar lo que van a hacer los rusos o lo que van a dejar de hacer. Y creo que es importante. No sé si queréis comentar algo o... Al final es muy importante, pero bueno, son políticas que creo que en Rusia se tenían bastante clara. Primero, que los políticos ucranianos no son competentes, están inmiscuidos en conflictos de corrupción, de problemas internos enormes, y además una falta de estrategia desde el gobierno de Zelensky en este caso. Entonces, ha dicho Medvedev que estaba pensando, bueno, esperar a otro momento político en el cual Ucrania tiene todas las de perder, porque acaban de perder el tránsito del gas, están perdiendo apoyo cada vez más grande desde Europa y en parte también desde Estados Unidos, sobre todo durante la administración Trump hubo un momento en el que no se veía una perspectiva para Ucrania. Entonces esa negociación, para empezar, dicen que se tiene que dar con los verdaderos actores, que no es la élite ucraniana, sino la que acabo de mencionar, la estadounidense o la europea, sobre todo la estadounidense. Así que pues hablaba de que con quien hay que negociar directamente es con el afectado y no con el intermediario, ¿no? Eso para empezar. Luego también lo de la cuestión de la torpeza política, lo de que han demostrado no cumplir y no poder cumplir el acuerdo de Minsk, que es muy importante porque no pueden cumplirlo, estarían prácticamente dando una solución electoral al este de Ucrania, al Donbass, y tampoco pueden salirse porque demostrarían, al romper la iniciativa, ser los más beligerantes, cuando Rusia ha sido uno de los garantes de los acuerdos de Minsk y Rusia no los está rompiendo. No sé si quieres que lea directamente un poco el hilo también para... Porque Sí, mira, uno de los primeros puntos que comenta también es el tema de que, bueno, esto es la postura oficial rusa, sobre Ucrania, esto hay que entenderlo. Que se básicamente. refiere a ¿qué, perdón? No, sí, que básicamente sí, es la Sí, política oficial, es de Estado. es el que el propio presidente Zelensky, que, bueno, que es de origen judío, de habla rusa y que ha hecho parte de su carrera en Rusia, defiende ahora posturas nacionalistas de aquellos que mataron a judíos, rusos, musulmanes u otros. Algo por lo que, según Medvedev, el presidente no es decente, además de cobarde, que juega a lo que le marquen unos pocos. Medvedev se pregunta al final de este punto cómo en esta situación se pueden llevar negociaciones y llegar a algún acuerdo. De ninguna manera. Luego el tema, lo que has explicado tú, Alejandro, del tema de Minsk y de hablar solamente con Estados Unidos y la Unión Europea porque no consideran a Ucrania como soberano. Claro.
Y bueno, que básicamente lo del tema de Minsk y que el punto último que dicen es que puede hacer Rusia, pues básicamente nada, porque lo que mejor, ellos pueden esperar perfectamente y que es, digamos, Ucrania la que tiene más prisa, ¿no?, por actuar. O sea, creo que es bastante interesante. ¿Qué quieren los rusos con respecto a Ucrania? Básicamente que se quieren surar la influencia, ¿no? Sí. Sí, yo diría que sí. Que Es uno se vuelvan a redil. de los grandes consensos tras la caída del telón de acero. Era que Estados Unidos y la OTAN no interfirieran en el espacio postsoviético. Estados Unidos no ha parado de entrar en el espacio postsoviético empleando a la Unión Europea como una herramienta, porque por eso se dieron esas absorciones tan grandes del este de Europa, moviendo a las tropas, incluyendo a la OTAN, muchos países que ni siquiera están en la Unión Europea, pero forman parte del este, o aunque formen parte de la Unión Europea, promoviendo en revoluciones, bueno, pues en distintos países o cambios de color de gobierno, como ha pasado en Georgia, ha pasado en Ucrania, en Armenia, aunque no necesariamente con el patrocinio de Estados Unidos, pero sí les ha servido para, bueno, acercarse a las fronteras rusas. Y pues lo que quieren ellos es restituir su área de influencia, básicamente. No es que quieran tomar nuevas zonas, aunque eso es otra competición geopolítica en otros continentes, pero en la donde era su área de influencia lo que quiere es restituir lo que, bueno, pues sus áreas de influencia, básicamente, a nivel económico y a nivel militar. Tiene varias alianzas. Me he perdido lo de la caída del gobierno en Rumanía, sí, lo hemos explicado al principio, pero bueno, que se queda grabado el Twitch y luego lo subiremos a YouTube. Y que si tenéis alguna pregunta concreta la podéis hacer igualmente. ¿Y los ucranianos qué quieren? Buena pregunta. ¿Qué quieren los ucranianos? Los ucranianos pues quieren la soberanía completa No del creo país, que, bueno, sea Crimea, Donbass, y alejarse de Rusia, es decir, pues un acuerdo con la OTAN, con la Unión Europea. Es simplemente una nueva élite antirrusa, con una identidad nacionalista propia. yo igual, sí, yo esto decir que, bueno, decir que quieren los ucranianos es cuestionable, ¿vale? No quiero decir ahí... Sobre todo teniendo en cuenta cómo funciona la democracia ucraniana en general, con que se al fin y al cabo una oligarquía convertida a sistema de partidos. Es un poco complicado el decir tan fácilmente qué quieren los ucranianos. Ahora bien, lo que dicen aquí por el chat, por ejemplo, mejorar su nivel de vida. Sin duda, muchos de los que estaban en el Maidán es lo que querían. Otros muchos que estaban en el Maidán querían pues, recuperar territorio que consideran que era suyo de Rusia. Quiero decir, es una variedad de opiniones y el país está en una continua ebullición política incesante desde hace casi una década, que no ha terminado de consolidarse y desde luego con cómo le está yendo a Zelensky no parece que vaya a consolidarse pronto. No. A ver, ya digo, no es homogéneo lo que quieren los ucranianos, pero yo cuando respondo a lo que querían los rusos y los ucranianos me refiero a los gobiernos y sus élites, que al final son los que van a decidir. La decisión no está en los ciudadanos y mucho menos en estos países, pero vamos, en general suele responder a los intereses de las élites, la opinión pública. En este caso, el Maidán ni siquiera solo mejora el nivel de vida, es ese nacionalismo, en algunos casos ultranacionalismo, basado en mi nivel de vida va a mejorar si tengo una identidad nacional fuerte y expulsamos a X. En este caso, pues ha habido movimientos que han atacado a los húngaros, ha habido movimientos, por supuesto, a los rusos, especialmente a los rusos, y las leyes que se han aplicado poco tienen que ver con mejorar el nivel de vida, las que han causado la crisis diplomática con Hungría. Eran leyes destinadas a eliminar el ruso de la órbita de la educación, de la administración, y el ruso es una lengua muy importante en Ucrania. Y esto, pues poco tiene que ver con el nivel de vida. Al revés, si esos movimientos que muchos eran de corte neonazi, los del Maidán, quiero decir, lo que estaban buscando era una limpieza ideológica. En muchos casos atacaron a los sindicatos, atacaron a grupos de izquierda, no estaban buscando mejorar las condiciones de vida de la población, estaban buscando el poder, el nacionalismo y esa limpieza étnica. Nos preguntan que cuándo se acaba el Nord Stream. Yo creo que ya se finalizó. Ya está. Sí, ya está. Y de hecho no se sabe cuándo, pero que en breve parece se va a poner en marcha. Y claro, esto es un golpe muy fuerte contra Ucrania, porque el Nord Stream lo que supone es que es un gasoducto que hacia Alemania
pero que no pasa por Ucrania ni por ningún país del este. Y por eso los bálticos y los polacos están muy enfadados con Nord Stream. Esto lo comenté también en algún directo que hicimos hablando de la crisis energética. Es importante no solo mantener el flujo de gas de Rusia a la Unión Europea, es crítico para las relaciones con Rusia, porque es la llave, el arma que puede emplear Rusia para mejorar o para castigar a Europa según las decisiones que tomen. Esto se ha puesto en duda cuando la crisis de Bielorrusia, si de verdad querían tener un acercamiento o no con Rusia. Y esto Macron ha sido uno de los líderes que más lo ha tenido en cuenta, ha propuesto que se mejoren las relaciones en algunos momentos con Rusia, pero también ha propuesto luego sanciones. En algunos casos las ha apoyado porque suelen llevar la iniciativa a los países del este. Entonces, la relación con Rusia bebe mucho del gas y del flujo de energía. De ahí el bloque, el giro que se ha dado para evitar el paso por Ucrania, porque aunque muchos países son dependientes de Rusia, otros lo son de Argelia o de Estados Unidos. Entonces, Alemania es el país más afectado y el que tiene una política más comercial que puede permitir que la Unión Europea module su relación con Rusia. Igual otros países no tanto. Y ya no es solo el Nord Stream, también tienes el Turk Stream y hay que sumarle los cambios que está haciendo en el suministro de gas en los Balcanes, que es súper importante para Alemania también y para otros países de la zona, porque se está ampliando, que creo que ya lo conté en su momento, el flujo de gas desde Serbia y desde Austria. Así que al final Ucrania, como explicaba Medvedev, está en una carrera contra el tiempo en la cual cada vez tiene menos ingresos porque ya no gana ese dinero que venía por el gas, y si no soluciona su conflicto se va a congelar y se va a quedar sin aliados. Todo el mundo está normalizando las relaciones con Rusia, menos quizá los países del Báltico. Quizá yo lo he mencionado, pero recuerdo que en Crimea tenían problemas graves de falta de agua potable. Sí, antes les llegaba, sí, es que Ucrania cerró. Y los tienen. Es muy importante, los tienen enormes problemas de agua. Eso fue Ucrania, que está haciendo mucha presión a Crimea. A ver, no, o sea, básicamente prácticamente todo el agua dulce que llegaba a Crimea lo hacían por un trasvase del Dnieper. Y la estación desde la que gestiona ese trasvase quedó en el lado ucraniano. Y no, como nunca se ha llegado a ningún tipo de acuerdo, pues. Obviamente. Así que así están las cosas. Por cierto, que chicos, vamos a acabar a y media, ¿vale? O sea, estaremos de Albania y Kosovo. ¿Vais a hablar algo? No sé qué ha pasado, pero bueno, nada, yo creo que se refieren a lo de la cuestión energética, pero no es muy importante ahora mismo. O sea, ya Kosovo consiguió que Europa aceptara que la red energética fuera independiente a la Serbia, y ellos querían unirse con la albanesa, me parece, en su momento, hace tiempo, pero ahora se estaba haciendo algún acuerdo energético con ellos importante y ya está. Tampoco creo que se refiere a eso. Vamos, no le daría mayor importancia porque lo de Albania y Kosovo tiene más recorrido. Sí. Crisis políticas hemos comentado de muchas, así que por eso hacemos un directo un poco más corto. Podéis preguntar de cualquiera de ellas. Ya digo que hay montones de países en Europa y al final Ucrania, aunque no forme parte de la Unión Europea, es un país muy importante para la relación de la Unión Europea con Rusia. Así que de cualquiera de esos países, no sé, sí. Estamos como 20 minutos más o así. Yo sí, hasta y media, un poco más. Bueno, puedo comentar una cosa que es de última hora, que bueno, que tampoco no debería sorprender tampoco demasiado, que es que Londres ha dicho, o sea, Reino Unido, que ha dicho directamente que quiere otro nuevo protocolo de Irlanda del Norte, y ya lo ha dicho oficialmente. Y bueno, esto significa que, imagino que Europa va a decir que no, porque hace 10 meses que se llegó a un acuerdo de Brexit, y que, bueno, yo entiendo que, no sé si a finales de este mes o en no mucho, va a haber una crisis importante en Bruselas con Reino Unido por el tema del protocolo de Irlanda del Norte, porque ya lo que han dicho es que van a reescribirlo directamente, unilateralmente, y punto. Que si Europa no quiere negociar o renegociar, que ya lo hacen ellos solitos, que no les hace falta nada. Eso es bastante relevante, y eso sí que habrá que comentarlo durante los próximos meses. En varios directos del Reino Unido lo hemos hablado, pero claro, hay una cláusula que le permite cambiar unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que no se ha cumplido en ningún momento el protocolo de Irlanda del Norte. Bueno, se ha cumplido en el sentido de que han puesto la frontera para
bueno, pues para los controles arancelarios o de mercancías en el mar de Irlanda, y Boris Johnson ya no depende, o sea, ha tenido esa dependencia de los unionistas. Por lo tanto, convenía tener contentos a lo mejor a los republicanos, pero en algún momento querrán cambiar la frontera al Ulster. Su opinión inicial era un Brexit duro. Eso implicaba frontera física dura en Irlanda del Norte. Y no se ha aplicado. Boris Johnson ha seguido posponiendo el problema, alargando el periodo de gracia, y llega un momento en el que toca aplicarlo. Y la Unión Europea exige que se aplique. Y Boris Johnson, pues ya que no puede lanzar la pelota más adelante, habla de reescribirlo. ¿La Unión Europea quiere negociar? Pues estupendo. Y si no quieren negociar, lo harán unilateralmente. Y ahí Francia se ha quejado también bastante por sus conflictos personales con el Reino Unido. Quiero decir que y también está el tema de Jersey. Sí, bueno, lo del canal al final. La idea de Jersey, del tema de las cuotas pesqueras, que es un conflicto muy importante. Bueno, está siendo un conflicto, creo que va a ser importante entre Francia, sobre todo, y Reino Unido, que bueno, que ya ayer la última hora era que Francia había conseguido el apoyo de 14 Estados miembros para decirle al Reino Unido que, oye, que no. Que cumple el acuerdo de Brexit. O sea que ahí tienes dos... Sí, pero ahí fíjate qué países eran los que estaban. Es que es muy interesante, porque no sé toda la lista, pero los países que quedan en Europa que dan apoyo a Francia, al final son los del sur, sobre todo Grecia, que es de este nuevo acuerdo que están teniendo, por lo tanto también Chipre, los del norte, en algún punto por algunos el del Benelux, por ejemplo, los Países Bajos me parece que estaba. Sí, Países Bajos, Bélgica, claro. Luego Grecia, Chipre, no extraña a nadie, Italia, España, Francia, Alemania, claro. ¿Los de Visegrado ninguno? No, claro que no, y los del este en general, pero estaba Irlanda, por ejemplo. Del Báltico sí que había, Letonia creo, y no sé si alguien más. O sea, Suecia también. Sí, los del norte que me refería era justo eso, Países Bajos, Suecia, que son los dos que más peso han tenido cuando el grupo de los frugales, que lo llamaban, y el caso de Irlanda, que Irlanda tiene muchas ganas de que el acuerdo del Brexit, bueno, pues sea consecuente a sus intereses. Por lo tanto, Grecia no sorprende por lo de la relación con Francia, España, Suecia y Países Bajos e Irlanda. Irlanda muy importante, como decimos, porque en algún momento va a haber una crisis por el acuerdo del Ulster. Ya digo, el del Canal de la Mancha quizás se podría solucionar, porque es un acuerdo de cuotas pesqueras que era uno de los principales conflictos del Brexit, del acuerdo de divorcio que lo llamaban, y se podía arreglar, se firmó y se puede aplicar. Francia pues, ha amenazado que si con cortes de electricidad en Jersey, que ellos pues vayan con la red británica, muchas cuestiones que ya dieron lugar a una mini crisis en su momento, que ahora podría llegar a algo, pero parece retórica más allá de lo que vaya a ocurrir. No parece tan grave a priori, pero luego todo puede ocurrir. Ahora, lo de Irlanda sí puede serlo, porque en el momento en el que haya una frontera, ya sea con un protocolo de Irlanda del Norte que mueva la frontera hacia Irlanda del Norte, quiero decir, la frontera dura física, de la que hablaba antes, ahí los republicanos, se van a protestar muchísimo si es que eso ocurre. Es que no puede ocurrir, porque es que eso rompe los acuerdos de Viernes Santo. Los rompe. Pero si la sitúas en el mar de Irlanda, los unionistas, que son los que han protagonizado los disturbios desde el protocolo del Brexit, pues no van a dar apoyo nunca a un gobierno conservador. Por eso digo que Boris Johnson ahí tiene una duda, no va a gobernar nunca con el Sinn Féin, pero puede llegar a necesitar a los unionistas, que es lo que le pasó, si no me equivoco, a Theresa May, ¿no? Sí, ya lo necesitó el DUP, y de hecho, al no necesitar al DUP, Boris Johnson, después de las elecciones, por eso firmó el protocolo de Irlanda del Norte. Es decir, ya no te necesito, ya me quito de en medio esto y ya está. Lo que pasa es que se han cabreado muchísimo. Ha habido, pues hay problemas, ¿sabes? En Irlanda del Norte, como dices, ¿qué puede haber una frontera dura ¿qué pasaría si hay una frontera dura en Irlanda del Norte? Pues con eso. Irlanda, que los republicanos se te levantan. Pero mucho, ¿eh? Es que no saben la gravedad que podría tener si se rompen los acuerdos de Viernes Santo. Porque los disturbios que ha habido con los unionistas, al final el statu quo sigue igual. Tú tienes una libertad de tránsito entre Irlanda y Irlanda del Norte, hasta cierto punto no hay frontera dura, ¿vale?
pero bueno, se han añadido los controles que se tienen que hacer en el mar de Irlanda. Bueno, pues afecta a los puertos, no le hace gracia a nivel político, se ha caído el gobierno de Irlanda del Norte este año porque los unionistas no consideraban que pudieran hacer nada y decidieron, bueno, pues la dimisión. Y, sin embargo, como se haga un nuevo favor a los unionistas desde Londres, la frontera del Ulster puede provocar una ruptura del statu quo. Una frontera física es una ruptura del statu quo. Y eso, una ruptura del acuerdo de Viernes Santo, acabaría en violencia seguramente. Sí, habría muchos problemas y de hecho ya Estados Unidos ya le ha avisado varias veces al Reino Unido que no van a apoyar y no van a permitir que se inestabilice la zona. Quiero decir que no. Es porque es que hay que decir que Joe Biden es de ascendencia irlandesa, creo, de católico y tal. Tiene una fuerte implicación con Irlanda. Y yo creo que además quiero decir que hay mucha, digamos, mucho irlandés en Estados Unidos. Y por eso también es algo que les importa bastante el tema de Irlanda del Norte. A ver, esta pregunta. Habéis dicho que la ampliación de la Unión Europea a la Europa del Este fue una maniobra organizada por los Estados Unidos. La Unión Europea, siendo lo que sea, sigue siendo hoy un título de Estados Unidos. A ver, no sé. Tú has dicho Alejandro, que eso es una maniobra organizada por Estados Unidos. Yo creo que interesaba a Estados Unidos y a la OTAN. Claro. Que lo organizaran ellos. No sé si lo organizaron ellos. Digamos que tuvo el beneplácito de ellos. Pero le interesaba muchísimo que la Unión Europea se expandiera al este. Sí, porque al final les dabas a estos ex repúblicas soviéticas el paquete Unión Europea-OTAN. Y la democracia liberal, todas las revoluciones de los 90 vinieron de la mano de una promesa de futuro occidental. Sí, a ver, quienes más tiraron dentro de Europa por esa ampliación al este fue Alemania, porque recordemos que ya se había reunificado y quería, digamos, desbalancear el poder en contra de Francia. Y también, evidentemente, por inversiones económicas, intereses económicos, que de hecho Alemania, creo que es de los principales inversores en Hungría, por ejemplo, es Alemania, muy importante. Sí. Luego también Reino Unido quería esa ampliación este por las cuestiones que hemos comentado y porque así diluía de alguna forma el poder en la Unión Europea. Al crear tantos Estados miembros, pues al final es como se está viendo, es bastante imposible ponerse de acuerdo en cualquier cuestión mínimamente importante en política exterior, por ejemplo. Que si la Unión Europea sigue siendo hoy un títere de Estados Unidos, a ver, yo no, tanto como títere, no. Yo no llamo títere. Seguidistas de Estados Unidos, sí. Cada vez menos. Diría títere que cada vez hay más es una palabra seria, ¿no? Yo diría que he utilizado la palabra títere para otros casos. Se puede decir, por ejemplo, el gobierno de Afganistán era títere de Estados Unidos, pero el de la Unión Europea, pues hay muchísimas diferencias, claro. Por supuesto, tenían los intereses comunes en tanto que OTAN, Francia a veces los ha roto, algunos países de la Europa occidental, pocos, muy pocos. El Reino Unido podría haber supuesto esa ruptura en algún momento, pero al final se ha dado la confabulación de Trump-Johnson, el Brexit, y que posteriormente han intentado acercarse, así que tampoco se ha dado. Y el resto de países sí que han sido muy cercanos a Estados Unidos, incluso más que a Bruselas en los casos del este, pero eso no significa que sean títeres, ¿no? Son países como bien veis, por lo que hemos explicado hoy, tienen una amplia gama de casos de intereses nacionales y de diferencias estratégicas y no son monolíticos, si no estaríamos hablando de una Europa federal. Sí, bueno, nos comenta que todos los temas que ha comentado de Irlanda, Brexit, lo del AUKUS, Australia, quiero decir, el tema de Afganistán, que están abriendo brechas en la relación transatlántica. Pues sí. De hecho, tenemos varios artículos del tema. Para eso, de hecho, habría que volver a hablar de Francia, que es el país que ha apoyado directamente desde el principio del gobierno de Macron, pero ya había ocurrido en el pasado, la autonomía estratégica, que es simplemente una defensa de los intereses europeos pues por encima de los estadounidenses, que parece que muchas veces se ha apoyado la política exterior estadounidense por encima de los intereses de estas élites europeas, como podían tener en los vínculos con Rusia, que se han degradado muchísimo pues para favorecer a Estados Unidos. Y eso desde Francia se puede haber se puede haber puesto en duda, pero de ahí a ruptura pues tampoco hablaría de ello, ¿no? No. O sea, mira, os paso los artículos que tenemos sobre el tema, que de hecho tenemos dos.
Uno de ellos que lo hicimos los tres y este último de opinión que se lo hice yo. Por si queréis ahondar en esta cuestión. Tenemos tan los interesante. dos de opinión, además, los dos. Sí, vamos a dejar 5 minutos más de preguntas y vamos a cerrar esto, que hoy es el Día de la Hispanidad y es fiesta. Hay que aprovecharla. Si no, más allá de eso, no sé si queréis comentar algo. Bueno, pues lo que yo pienso es que, en concreto, ya volviendo al tema de Reino Unido, es que yo creo que va a haber una crisis más pronto que tarde, otra vez, a ver cómo se desarrolla en Irlanda del Norte, porque al final eso es un polvorín, básicamente. Sí. Lo de Irlanda del Norte, además, va a ser un tema de 2021 y 2022. Va a ser un tema. No, lo de Jersey no podemos garantizarlo porque parece que podría ser. Es que se puede hacer un acuerdo, es de cuotas, pero lo que hay es una hostilidad estratégica. Entonces se está utilizando lo de Jersey como excusa, pero no es. O sea, el problema no puede ser una cuota. El problema tiene que ser algo grave, como lo de la frontera de Irlanda. Eso es un problema grave porque no se puede solucionar sin contentando a todos, perdón. No se puede. O sea, quiero decir que ya al final o no existe el café para todos. Vamos, yo al menos no lo veo. No, en Irlanda no se puede. Y Gibraltar, ¿qué pasó con la frontera con Gibraltar? Creo que no había ningún. Perdón, no sé cómo están las cosas, pero quiero decir que hubo un acuerdo con España y no ha habido ningún. Fue un acuerdo, no ha dado ningún problema. Sí se ha dado un acuerdo, bueno, pues como todo se tuvo que firmar, España intentó y consiguió que se le diera el poder de veto a que si no se solucionaba la cuestión de Gibraltar, no se aprobaba el resto del acuerdo del Brexit. Mientras que, bueno, pues Francia, como vemos, sigue teniendo sus problemas después del Brexit, Irlanda, por supuestísimo, pero de España parece que quedó claro. Y fue un acuerdo bastante favorable para España, porque igual que España tuvo que ceder cuando entró en la Unión Europea y, bueno, pues aceptar esa entrada en el espacio Schengen, pero que Gibraltar seguía teniendo esos controles. Ahora lo que se ha hecho es permitir que Gibraltar esté en el espacio Schengen, si no me equivoco, esto también podéis corregirme, para que no haya una frontera dura, porque los controles, ahora que Reino Unido está fuera de la Unión Europea, iban a ser mucho más estrictos, lo estáis viendo. Puedo decir por experiencia, que me he ido a Londres hace poco, que es un coñazo terrible ir y volver. O sea, quiero decir que a lo mejor te tiras en una cola igual 1 hora y luego además tienes que hacer varios formularios a la ida y a la vuelta. De hecho, eso doy fe que es un coñazo. En el hilo que hicimos sobre la escasez de trabajadores en Reino Unido, se habla de las nuevas condiciones migratorias y, por tanto, sería un grave problema para Gibraltar si se le incluye en esas normas migratorias, porque todos los días entra gente desde España. Por lo tanto, se permitiría ese espacio común para Gibraltar, se elimina la frontera, por lo tanto, eso es bastante favorable para España. Sería, creo que Frontex, la agencia de la Unión Europea, si esto ya me quiere sonar, que es la que se iba a encargar de esta cuestión, y se eliminaba la valla, que es lo que tradicionalmente se conocía en Gibraltar. Por lo tanto, parecía un acuerdo favorable para España, porque permite el tránsito de trabajadores, esa mezcla, y así se cerró ese episodio del Brexit. Es como que España tuvo que ceder al entrar y el Reino Unido tuvo que ceder al salir. Pero que es un punto poco importante, ¿no? Es verdad que Pedro Sánchez consiguió un buen acuerdo, pero tampoco se lo supo vender muy bien, ¿no? Al principio parecía que era algo negativo porque cedía en la soberanía, pero bueno, no podía poner de precondición la soberanía ni un acuerdo para un referéndum, porque es que entonces le iban a decir que se marchara. Sí, es que si además si pone un referéndum, los catalanes y los vascos te hacen así toc en la... Oye, sí, nada de insultos. El Partido Popular sí que... no, espera, perdón. Nada de insultos en el chat. No hay insultos. Porque sí, insulto es baneo. ¿Vale? Punto. De todas maneras, vamos a cortar ya con este último baneo para despedirnos o llamada de atención. Así que lo dejaremos subido. Te he cortado, no sé si querías terminar. No, ya había terminado con Gibraltar. Como digo, es más acuciante lo que ocurra en el Canal de la Mancha y sobre todo en el Ulster. Lo demás, o sea, lo vuelvo a repetir, respeto. O sea, me di absolutamente igual
que este sea de Vox o de cualquier otro, o del PP o de Ciudadanos, y cada uno sea de Izquierda Unida, de H. Bildu o de tal. Pero, o sea, si queréis insultaros, os vais a otras redes sociales. ¿Vale? Aquí no, por favor. Que queremos un debate sano o algo parecido a ello. Sí, yo creo que ya hemos repasado bastante todos los países de Europa que ahora mismo tienen problemas, que si os fijáis en el mapa, hemos pasado por casi todos, así que esto demuestra muchas cosas. Sí, creo que, o sea, quiero decir que hemos hablado de, a ver, para un repasillo, para que luego a lo mejor quien no haya podido llegar antes, pues luego pueda revisionárselo, que es, sí, como nos acaba de decir, que, bueno, hemos hablado de Italia, de Polonia, de Chequia, de Rumanía, de Reino Unido incluso al final, Rusia. Que hemos hablado de muchos países. Luego no os preocupéis porque luego lo subimos a YouTube, ¿vale? Pero de todas maneras se va a quedar subido durante X días, unos días, todo el directo en Twitch, ¿no? O sea que no, Sí. Si queréis verlo ahora, pues bueno, pues ahí podemos. ¿Consideramos a Turquía como Europa, Turquía? ¡Buf! Eso Es que de Turquía ya hacemos directos monolíticos porque hace falta, ¿no? Tiene una política tan amplia, sí que tiene, por supuesto, ya que hemos hablado de Rusia por las relaciones con Ucrania y Alemania, sí que sería interesante hablar de otros actores externos. Turquía es uno de ellos, Marruecos sería otro, pero no vamos a hacer un directo de ello porque ya hacemos temáticos. Hoy era más a interior de cada uno de estos países. Sí que hay algunos más que se pueden mencionar, que pueda tener una crisis reciente o permanentemente a punto de explotar, como es Bulgaria o como va a ser Eslovenia. Son dos países que pueden tener esos problemas a futuro, pero ya hablaremos de ello cuando lleguemos. Sí, igual que el tema de Irlanda del Norte, pues si pasa algo, dedicaremos un especial al tema. Igualmente, si queréis que hablemos de unas regiones particulares o de países en particulares, siempre lo podéis poner en nuestros comentarios aquí o en las redes sociales, como siempre Twitter, Instagram y tal, y que nosotros pues lo tendremos en cuenta para hacer nuevos directos. O sea que cualquier idea es bienvenida. O sea, no os preocupéis, que pues vamos a ir cerrando. Lo podemos dejar aquí ya. Sí, yo creo, sí, muchas gracias a todos por estar con nosotros y yo creo que el próximo lo intentaremos hacer el jueves, ¿no? Sí, el jueves seguramente tendremos, no sé si habremos un temático más o bueno, ahí queda la cosa. Que muchísimas gracias por el apoyo, chicos, muchas gracias por vuestras palabras, lo agradecemos mucho y que nada, que buenas noches y que disfrutéis del Día de la Hispanidad. Hasta luego. Adiós. Adiós, buenas noches.